oxoácidos. Ustedes van a escuchar, me van a escuchar a mí, o pueden escuchar a algunos otros colegas o profesores que le van a hablar directamente de ácidos. Tendemos a hablar de los oxoácidos como ácido directamente, pero ustedes ya vieron de que cuando vimos los compuestos del hidrógeno, vimos que había un grupo de hidruros, de los hidruros no metálicos, que también se les llamaba ácidos. A ese lo llamábamos hidrácidos. Y a esto, para diferenciarlo, lo llamamos oxoácidos. ¿Por qué? Porque son ácidos que tienen oxígeno. Entonces, hablar de oxoácido o de ácidos directamente, bueno, estamos hablando de este grupo de compuestos inorgánicos. Lo que le venía diciendo lo tenía escrito acá, o sea, me fui adelantando a mi propia diapositiva. Es un compuesto ternario, está formado por átomos de 3 compuestos distintos. Siempre vamos a tener hidrógeno y oxígeno y un no metal. Piensen que resultan de la reacción de un óxido ácido, que era oxígeno con un no metal, ese grupito chiquito de elementos químicos que estaban a la derecha de la tabla periódica, casi pegado contra los gases, no, casi no, pegado contra los gases nobles, contra el grupo de los gases nobles, y entonces van a tener oxígeno, un no metal, y el hidrógeno lo va a aportar el agua. Cuando este óxido ácido reacciona con agua, forma el oxoácido y por eso son compuestos ternarios con hidrógeno, oxígeno y un no metal. Ya les fui contando cómo se forman. La ecuación de formación entonces va a ser óxido ácido más agua para formar un oxoácido. Y fíjense que el oxoácido, como les decía, tenemos hidrógeno más un no metal más oxígeno. ¿Está? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, este óxido de cloro, que ya ustedes pueden saber de qué óxido se trata y ya pueden saber cómo nombrarlo. Podemos también saber rápidamente cuál es el número de oxidación que tiene el cloro en este compuesto. Si hay 2 cloro, para compensar las 2 cargas negativas del oxígeno, quiere decir que el cloro acá está con número de oxidación más 1. ¿Se escucha, Yolanda? ¿No te sale la imagen? Yo la estoy viendo. ¿Alguno más tiene ese problema? ¿Que no sale la imagen? ¿Vos, Silvia, ve bien? Se ve. Puede ser un problema de conexión, Yolanda. Bueno, sigamos. Capaz ella tiene que fijar la imagen, profe. Ah, eso tal vez. Fijar la imagen para que te quede. Bien. Igualmente queda grabado. Recuerden que estas clases quedan grabadas y las subimos al campus. Bien. Entonces, este óxido hipocloroso o óxido de cloro 1 o monóxido de dicloro, cualquiera de las 3 formas, cuando reacciona con agua, va a formar este compuesto. Esta ecuación está balanceada, ¿sí? Este compuesto donde tenemos el hidrógeno, el oxígeno y el no metal al medio. Este va a ser el ácido hipocloroso. Ya vamos a ir viendo cómo se nombra y todo eso, pero para que vean cómo se forman. Un óxido ácido, ¿por qué óxido ácido? Porque es oxígeno más un no metal, va a reaccionar con agua para formar el ácido, un oxoácido, como les guste más llamarlo. La fórmula de los oxoácidos siempre va a tener esta fórmula general: hidrógeno, el no metal al medio y el oxígeno, siempre. ¿Está? La X es cualquier no metal. Hidrógeno, aquí puede estar carbono, nitrógeno, cloro, flúor, yodo.
y el oxígeno en el otro extremo. Siempre se va a escribir entonces primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. Y la cantidad de átomos de cada uno va a depender del número de oxidación del no metal. ¿Sí? El oxígeno siempre va a estar con número de oxidación -2. Bueno, acá le puse valencia, recuerden que para que sea valencia no debería tener el signo. Es un vicio que tengo de usar valencia en vez de número de oxidación, pero bueno, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 y el del hidrógeno siempre va a ser +1. El que va a cambiar su número de oxidación va a ser el no metal. En el caso del cloro que habíamos visto anteriormente, puede estar con número de oxidación +1, +3, +5 o +7. El nitrógeno puede estar con número de oxidación +3, +5, ya lo vamos a ir viendo, y de esos números de oxidación del no metal va a depender la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígeno. Pero no nos adelantemos todavía. Vamos a la formulación. ¿Cómo armamos la fórmula? A partir del nombre del ácido. O sea, nos dan el nombre del ácido y cómo armamos la fórmula. Bueno, lo primero que hacemos, nos dicen el nombre del ácido, colocamos el símbolo del hidrógeno. Después colocamos el símbolo del no metal. Después colocamos el símbolo del oxígeno. Si nos dice ácido nítrico, vamos a poner el hidrógeno primero, el nitrógeno en el medio y el oxígeno. ¿Cómo sabemos cuántos átomos? Ya después vamos a ver un ejemplo. Se suma el número de oxidación del no metal +1, que es el número de oxidación del hidrógeno. Entonces, si el no metal está con número de oxidación +5, le sumamos 1, +6. Si ese número es par, 5 más 1, 6, lo dividimos por 2 y ese es el subíndice del oxígeno. ¿Vieron qué fácil que lo armamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como el caso del carbono va a estar con número de oxidación +4? Hago 4 más 1, no me da un número par. Por lo tanto, no puedo dividirlo por 2. Sí, puedo, me daría 2,5, pero no es el caso. Entonces, ¿qué hago? Pongo como subíndice del hidrógeno un 2. Entonces, ya ahí tengo 2 números de oxidación positivos, 2 cargas positivas que me aporta el hidrógeno, y ahora sí sumo 4 más 2 son 6, dividido 2 es el 3 que le pongo abajo del oxígeno. Esto es un paso a paso que he armado para mí, no creo que lo encuentren en ningún libro, pero ayuda a cómo formular los oxoácidos. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Esto que yo les estoy contando, después lo vamos a ver. ¿Cómo lo formulo? Bueno, me dan el nombre de cualquier ácido. Supongamos que me dicen ácido nítrico. ¿Sí? Ácido nítrico va a tener nitrógeno como no metal, oxígeno e hidrógeno. Pongo primero el símbolo del hidrógeno, después el del no metal del nombre, en este caso nitrógeno, después coloco el símbolo del oxígeno, ya tengo los 3 elementos. Ahora tengo que ver cuántos átomos de cada elemento hay. Lo primero que hago es, a partir del nombre, tenemos que buscar cuál va a ser la valencia con la que va a estar, el número de oxidación con el que va a estar trabajando ese no metal, que esa es la clave de mi formulación. Ya vamos a ver que a partir del nombre puedo saber si ese no metal está con su número de oxidación mayor o menor. Entonces al número de oxidación del no metal le sumo 1. Una vez que yo encontré el número de oxidación del no metal, supóngase, llego a que ese nitrógeno en el ácido nítrico está con número de oxidación +5, le sumo 1, que es el número de oxidación del hidrógeno. 5 más 1, 6, lo divido por 2, porque es par, y ese 3 que me da como resultado lo coloco como subíndice del oxígeno. Y ya me quedó armada la fórmula. Si no es par, tengo que agregar un hidrógeno más y luego dividirlo por 2 y poner ese subíndice abajo del oxígeno. Pero ya lo vamos a ver con los ejemplos para que quede más claro.
Vamos a la nomenclatura. Sabemos formularlo, vamos a ver ahora cómo le ponemos los nombres. Si el elemento no metal que está acompañando, que está en el ácido, tiene un solo número de oxidación, ¿sí? Al nombre le anteponemos la palabra ácido y lo terminamos en ico. Por ejemplo, si tuviésemos un compuesto con boro, ¿eh? Hidrógeno, boro, oxígeno, el boro sabemos que tiene un solo número de oxidación, que es +3, por lo tanto voy a tener un solo compuesto formado por el boro. ¿Qué hago? Pongo ácido delante y termino el no metal, el nombre del no metal en ico, ácido bórico, ¿sí? Ya vamos a ver esto en la nomenclatura tradicional. Ya vamos a ver qué pasa con las otras dos nomenclaturas. Si el no metal que estamos trabajando tiene dos números de oxidación, por ejemplo, el nitrógeno que tiene +3 y +5, el sufijo oso, o sea, la terminación oso la vamos a usar para el número de oxidación menor. ¿Sí? Otra vez, ácido, el nombre del no metal terminado en oso, para el número de oxidación menor. Y el ico lo dejamos para el número de oxidación mayor. Vamos a los ejemplos. En el de arriba, en el compuesto de arriba, el carbono está con número de oxidación +2, que es un número de oxidación más chico. Por lo tanto, va a ser ácido, agrego la palabra ácido y lo termino en oso, ácido carbonoso. En el compuesto de abajo, el carbono está con número de oxidación 4. Por eso agrego la palabra ácido y lo termino en ico, ácido carbónico. Y ustedes me dirán, ajá, ¿y cómo lo sabés? Volvemos a la clase de números de oxidación. ¿Se acuerdan que yo les dije? Dentro de esas pautas que teníamos, les dije, el hidrógeno siempre está con número de oxidación +1, excepto en los hidruros. El oxígeno siempre está con número de oxidación -2, excepto en algunos peróxidos, en los peróxidos y en los superóxidos, que no son los casos normales. ¿Sí? Y también les dije que en un compuesto neutro, sin carga, o sea que no es un guión, la suma de los números de oxidación de todos los elementos que forman el compuesto tiene que dar 0. Si el hidrógeno tiene número de oxidación +1, o sea, cada átomo me aporta una carga positiva, tengo 2, ahí tengo 2 cargas positivas. El oxígeno me aporta cada átomo 2 cargas negativas, por lo tanto tengo 2 átomos, tengo 4 cargas negativas. Si acá tengo 4 cargas negativas y acá tengo 2 positivas, ¿cuántas cargas positivas me tiene que aportar el carbono para que todo esto sea 0? No hay duda de que tiene que ser 2. Porque entonces 2 más 2 son 4, menos las 2 cargas negativas que me aportan los oxígenos, es 0. El número de oxidación de este compuesto va a ser 0. ¿Sí? Sigamos. Como siempre, hay casos especiales. Por ejemplo, el caso del cloro, que se los comenté hace un ratito. El cloro puede formar ácidos trabajando con 4 estados de oxidación o 4 números de oxidación. +1, +2, +3, perdón, +1, +3, +5, +7. Ya no me alcanza el oso y el ico para identificarlo. Recuerden que cuando hablamos de nomenclatura, yo les había comentado de que el nombre de un compuesto tiene que ser unívoco, o sea, tiene que ser perfecto y no me tiene que dar lugar a confusión con ningún otro compuesto. Por lo tanto, ¿cómo hago con estos 4 compuestos que me va a formar el cloro? Bueno, en ese caso, acá me equivoqué yo, acá tiene que ir ácido. Pero es ácido. Entonces, en el caso del
cloro con número de oxidación más 1, esto va a ser ácido, lo termino en oso porque es uno de los más chiquitos, pero le agrego hipo, ácido hipocloroso. Ya los vamos a ver en los ejemplos. Acá piensen que esto es, acá tiene que ir ácido, lo puse mal, es ácido. Ácido hipocloroso. El segundo más chico va a ser ácido cloroso, normal. El segundo más grande, el número de oxidación más 5, va a ser ácido clórico. Y el más grande de todo, el más 7, va a ser ácido perclórico. Entonces yo mantengo el oso y el ico, el oso para los más chicos, el ico para los más grandes, pero al más chiquitito de todo lo diferencio de la anterior poniendo hipo. Y al otro, el más grande de todos los números de oxidación, de los compuestos con el número de oxidación más grande, le pongo per. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la nomenclatura por numeral de Stokes? Se nombra al no metal con terminación ato, carbonato, nitrato, seguido del número de oxidación, el número romano, y entre paréntesis, y termina en de hidrógeno. Por eso no es lo más común trabajar con esto, es un poco complicado, pero fíjense, este que habíamos dicho que era el ácido bórico, bueno, acá va a ser borato 3 de hidrógeno. Este compuesto que habíamos dicho que era el ácido carbónico, por numeral de Stokes se llama carbonato, carbonato 4 de hidrógeno. Su similar, donde el carbono estaba con número de oxidación más 2, que era ácido carbonoso, acá también sigue siendo carbonato, lo único que cambia es que le colocamos entre paréntesis en números romanos un número de oxidación. Carbonato 2 de hidrógeno. Y ustedes miran, ¿y ahí terminó? No. Tenemos algunos oxoácidos especiales. El fósforo, el arsénico y el antimonio forman óxidos con número de oxidación más prima 5. Hasta ahí no habría problema porque estaríamos hablando de óxido fosforoso y óxido fosfórico, perdón, ácido fosforoso y ácido fosfórico, ácido arsenioso y ácido arsénico, y ácido antimonioso y ácido antimónico. Normal. Entonces, ¿por qué son especiales? ¿Por qué son especiales? Porque cuando reaccionan con agua, estos elementos, cuando sus óxidos ácidos reaccionan con agua, pueden unirse a una, a dos o a tres moléculas de agua. ¿Sí? Y eso me va a dar que tengan un hidrógeno y dos o tres oxígenos, o que tengan dos hidrógenos o que tengan tres hidrógenos. Miren esto. Fíjense, el óxido fosforoso, óxido fosforoso, porque el fósforo está con su número de oxidación más chico, que sería 3, reacciona con una molécula de agua y forma el ácido fosforoso. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con el óxido fosfórico. Hasta ahí todo bien. Pero fíjense acá, el mismo óxido puede reaccionar con dos moléculas de agua y en vez de ser hidrógeno, fósforo, oxígeno 2, es hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 5. Y también puede aparecer un compuesto donde reaccione con tres moléculas de agua. Y entonces ya vamos a tener hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para diferenciar cada uno de estos tres compuestos? Donde el fósforo está con el mismo número de oxidación, en este caso con número de oxidación más 5, en este caso con número de oxidación más 3, pero me cambia la cantidad de hidrógeno que me forma ese ácido. Bueno, le vamos a poner
vamos a hablar de ácido fosforoso y ácido fosfórico, pero si se combinan una sola molécula de agua, en este caso, vamos a decir ácido metafosforoso. Si va a estar con dos, y si se combina con dos moléculas de agua, vamos a hablar de ácido pirofosforoso o ácido pirofosfórico. Y ortofosfórico, o ácido ortofosforoso si se combina con tres moléculas de agua. Ahí tienen el cuadrito. El óxido fosforoso, oxígeno con el fósforo con su número de oxidación más chico, reacciona con una sola molécula de agua y forma el ácido metafosforoso. ¿Sí? Termina en oso porque el fósforo está con su número de oxidación más chico, pero se le agrega meta porque reaccionó con una sola molécula de agua. Lo mismo que el ácido metafosfórico. En este caso, el óxido reaccionó con dos moléculas de agua, estamos con el ácido pirofosforoso y en este caso ácido pirofosfórico. Ácido ortofosforoso y ácido ortofosfórico. Normalmente, cuando hablemos de ácido fosforoso solo, sin decir si es meta, piro u ortofosforoso, estamos hablando de este compuesto. Cuando hablemos del ácido fosfórico solo, sin especificar nada, estamos hablando del ácido ortofosfórico. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a la ferretería para comprar ácido fosfórico, le van a vender este compuesto. ¿Sí? A la ferretería o a la casa de fertilizante, porque se usa como fertilizante también el ácido fosfórico. Le van a vender este. No le van a vender este de arriba. Le van a vender este, el que tiene 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. ¿Está? Y ya van a ver y me dicen, ¿por qué es importante esto? Bueno, ahora se los cuento así entre paréntesis. Abramos un paréntesis y se los cuento para qué es importante saber esto. Porque cuando ustedes agreguen una cierta cantidad de ácido fosfórico y quieran saber cuántos kilos realmente de fósforo aplicaron a sus plantas, si lo calculan así, van a estar pensando que agregaron más fósforo del que en realidad agregaron si lo hicieron así. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos fórmula molecular, moles, soluciones y todas estas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de elementos que hay en una solución. ¿Está? Por eso tengan en cuenta, el ácido fosfórico siempre es el ortofosfórico. Y seguimos con los casos excepcionales. Yo les dije hoy al principio que un oxoácido era un óxido ácido, oxígeno más no metal, que reaccionaba con agua. Pues les mentí. Porque el manganeso y el cromo, si bien son metales, forman oxoácidos. Unos oxoácidos especiales. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar el ácido mangánico, el ácido permangánico, el ácido crómico y el ácido dicrómico. ¿Sí? Una cosa rara, pero se van a encontrar. Se van a encontrar con el ácido mangánico o manganato 6 de hidrógeno. Y van a decir, ¿y de qué me están hablando? Si no puede haber un ácido mangánico porque el manganeso es un metal. Bueno, no, sí, estos dos metales forman ácidos. Bien, ya vamos terminando y ya entramos a la parte de ejercitación, pero vamos como para que aportar lo último a la confusión general. Los oxoaniones. ¿Qué son los oxoaniones? Los ácidos
son ácidos porque cambian la acidez de las soluciones donde se colocan. ¿Y por qué? Porque en solución los oxoácidos suelen perder sus átomos de hidrógeno, pero como esa unión entre el oxígeno y el no metal es tan fuerte y tan grande, se queda con los electrones y lo que me hace es liberar los hidrógenos como iones, ¿sí? Sin su electrón. Entonces, estos oxoaniones quedan con cargas negativas. Y esa carga negativa, esto es lo que le estaba diciendo, un oxoácido pierde sus hidrógenos y entonces en vez de quedar hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, me queda nitrógeno, oxígeno 3 y se me fue el hidrógeno. ¿Sí? Y la carga negativa con la que queda va a ser igual a la cantidad de hidrógeno que tenían. Si ese ácido tenía un solo hidrógeno, la carga negativa va a ser menos 1. Ahora, si tenía 2, va a ser menos 2. Y en el caso de el ácido fosfórico o ácido ortofosfórico o el pirofosfórico, las cargas pueden ser menos 2, menos 3. O sea que también hay que tener cuidado porque cuando queremos cambiar la acidez de una solución, tenemos que saber si estamos usando ácido metafosfórico, pirofosfórico u ortofosfórico. ¿Sí? Y acá el versito que allá hace un tiempo, no me acuerdo quién fue, no sé si estará en la clase hoy, hablaba del oso chiquito pico de pato. ¿Cómo nombramos? Y bueno, si el oxoácido terminaba en oso, el guión va a terminar en ito. Y si el oxoácido terminaba en ico, el guión va a terminar en ato. O sea, si yo tenía, a Marcelo, bien, si yo tenía el óxido carbonoso, cuando pierda sus hidrógenos me va a quedar el guión carbonito, oso chiquito. Ahora, si yo tenía el ácido carbónico, termina en ico, porque el carbono estaba con su valencia mayor, con su número de oxidación mayor, el guión va a terminar en ato. Ácido carbónico va a ser el guión carbonato. Pico de pato. Oso chiquito, pico de pato. Una regla que debe ser tan vieja como la química. Acá tenemos algunos oxoaniones bastante comunes. Fíjense, el ácido hipocloroso va a formar hipoclorito. El ácido bromoso va a formar el bromito, el guión bromito. Y así podemos seguir el ácido fosfórico, el guión fosfato, el ácido carbónico, ¿ves que acá yo te lo nombré? El guión carbonato, y fíjense lo que yo les decía, si el ácido hipocloroso tenía un solo hidrógeno, su guión hipoclorito va a tener una sola carga negativa. Y esto era lo que yo les decía, tengan cuidado, porque el ácido ortofosfórico tiene 3 hidrógenos, no 1. O sea que el guión fosfato no me queda con una sola carga negativa, me queda con 3 cargas negativas. Y bueno, acá están los especiales, fíjense, el ácido permangánico forma el permanganato, el ácido crómico va a formar el guión cromato. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Hay cerebros enteros todavía o ya estallaron todos? Bien, vamos bien, perfecto. Acá terminó la teoría de este tema. Hay muchas cosas que repasar, ¿sí? La ecuación de formación, la formulación, la nomenclatura, los oxoácidos especiales. Bueno, ya vas a encontrar el camino de la química, Analía. Los oxoaniones. Hay muchas cosas que repasar, pero todo esto lo tienen en los apuntes del campus y está en la guía que dijo ayer Francisco que tenían que bajar y tenían que tenerla.
Vamos a ver alguna ejercitación. No hay mucha ejercitación, es poca, pero vamos a tratar de ver todo esto que vimos y de poner en práctica todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Había dos puntos para la ejercitación. El punto 1, que era escribir la ecuación de formación de los siguientes oxoácidos, balancear las ecuaciones y nombrar por todas las nomenclaturas posibles. ¿Sí? Y creo que hay 4 o 5 ácidos. Yo tomé 2, 3 creo. Vamos con el primero. Decía, este ácido, sabemos que es un ácido porque el cloro es un no metal y está entre el oxígeno y el hidrógeno. Típica fórmula de un ácido. Bien, me dice escribir la ecuación de formación. Lo primero que yo necesito saber para escribir la ecuación de formación es saber con qué números de oxidación está cada átomo, porque si no, no sé qué óxido voy a formar, qué óxido va a reaccionar con el agua para formar este ácido. Así que sabemos que el hidrógeno siempre tiene número de oxidación +1, porque es un ácido, el oxígeno número de oxidación -2, y el cloro es el que en este caso no sabemos con cuál de todos su número de oxidación, y por eso elegí el cloro para arrancar, porque es el que más número de oxidación tiene cuando forma ácido. Puede ser +1, puede ser +3, puede ser +5, puede ser +7. Y ahora vamos a... Bien, Marcelo, pero vamos al paso a paso para que todo entendamos. ¿Se acuerdan esa reglita, esas ecuaciones que hacíamos? Bueno, un átomo de hidrógeno por el número de oxidación del hidrógeno +1, más el número de oxidación del cloro que no lo conocemos, más 4 átomos de oxígeno por el número de oxidación del oxígeno que era -2. Todo eso me tenía que dar 0, por la regla de los números de oxidación de los compuestos neutros. Entonces, 1 por 1 más 1. El símbolo este sigue estando porque no sabemos. 4 por -2, -8. Todo eso da 0. Despejamos el signo de pregunta, que es lo que no conocemos. Entonces, este 8 que estaba negativo pasa a positivo y el 1 que estaba positivo pasa a negativo. 8 menos 1 más 7. Muy bien. El cloro en este compuesto está con el número de oxidación +7. ¿Está? Recuerden eso. Vamos a la ecuación de formación. El cloro entonces va a ser el óxido perclórico, ¿sí? O pentóxido de dicloro. Esto ya saben cómo hacerlo. Cloro con número de oxidación 7, oxígeno con -2. Va a reaccionar con agua para dar el ácido. ¿Está balanceado esto? No, desde ya le digo que no, porque acá tenemos 2 cloro y acá tenemos uno solo, tenemos 2 hidrógeno y acá tenemos uno solo, tenemos 8 oxígeno y acá tenemos solamente 4. ¿Cómo lo balanceo? Y rápidamente le pondría un 2 acá y me quedó balanceado. Tengo 2 cloro, 2 por el cloro es 2. Tengo 7 más 1, 8 oxígeno, 2 por 4, 8 oxígeno. Tengo 2 hidrógeno, 2 por 1, 2 hidrógeno, quedó balanceado. Aquí, ¿por qué está con 2 y con 7? Porque es la única forma de que este compuesto, la suma de todos los números de oxidación de cada uno de los elementos, me dé 0. ¿Sí? Recuerden que si el cloro está con número de oxidación +7, si yo tengo 2 átomos de cloro, 2 por 7 me da 14. Y para compensar esas 14 cargas positivas necesito 14 cargas negativas. ¿Cómo lo logro? Si cada átomo de oxígeno me aporta 2 cargas negativas porque su número de oxidación es -2, 2 por 7, menos 2 por 7 me da -14. 14 menos 14 da 0. Y en este, como son solamente 2 átomos, podemos hacer el cambio cruzado de los subíndices, como les
les enseñó Francisco. Si son solamente todos los compuestos que tienen solamente dos elementos, el número de oxidación, en este caso del oxígeno, que era 2, baja como su índice del cloro. Y el número de oxidación del cloro, que era 7, baja como su índice del oxígeno. Pero después ya te digo, cuando hacemos todo el cálculo para ver si las cargas que me aportan de acuerdo a su número de oxidación cada átomo, la suma de todas las cargas me va a dar 0, el número de oxidación más 7 de cloro por 2 me da más 14, el número de oxidación menos 2 del oxígeno por 7 me da menos 14, más 14 menos 14 es 0, esto está compensado. Pasa lo mismo con todos los compuestos. Bien, estamos ahora, la ecuación quedó balanceada, ahora tengo todo, la misma cantidad de átomos de cada elemento a la izquierda, del lado de los reactivos, y la cantidad de átomos del lado de los productos a la derecha es la misma. ¿Sí? Bien, ecuación balanceada. Primera cosa la tenemos, segunda cosa la tenemos, y ahora vamos a nombrarlo por todas las formas posibles, que esta es la parte linda. Nomenclatura. Tradicional, ácido perclórico. ¿Sí? Porque va a estar con la mayor de todas las valencias posibles, que eran más 1, más 3, más 5, más 7, en este caso está con número de oxidación más 7, por lo tanto es ácido, en la denominación tradicional era así, ácido, terminaba en ico y se le ponía per, ácido perclórico. ¿Alguien se anima a decir cómo lo nombro por numeral de stock? 5 segundos, 5, 4, ¿se acuerdan cómo era el numeral de stock? Era el nombre del no metal. No, casi, Gabriel. Era el nombre del no metal terminado en ato. Ahí está, Juan Pablo, clorato 7 de hidrógeno. Perfecto. Clorato 7 de hidrógeno. ¿Estamos? ¿Se entendió acá? ¿Hasta acá? ¿O alguna duda? ¿Vieron que cuando empezamos a practicar se van entendiendo todo lo otro que les conté al principio y que medio se embarullaron? ¿Vieron cómo todo aquello que aprendimos, si lo vamos trayendo a la ejercitación, va quedando? Bien, vamos con otro. El E, del A hacia el E. ¿Qué es este compuesto? ¿Es un ácido? Sí, es un ácido. ¿Por qué? Porque tenemos hidrógeno y oxígeno y en el medio un no metal. El azufre es un no metal, no hay duda. Azufre es un no metal. Bien, para poder armar la ecuación necesitamos saber los números de oxidación de cada átomo, ¿sí? Para saber qué óxido me dio origen a este ácido. Y entonces, otra vez, el hidrógeno sabemos que siempre es más 1, el azufre no sabemos en este caso con qué número de oxidación está, y el oxígeno siempre menos 2. Otra vez la cuentita, 2 hidrógenos por más 1 que es su estado de oxidación, más el estado de oxidación del azufre que no lo conocemos, más 3 átomos de oxígeno por el estado de oxidación menos 2, me va a dar 0. No va a ser más 1, Gabriel, no es más 1. 2 por 1, 2. El signo que no sé si es 4. Capaz que sí, capaz que no, pero sí es 4. 3 por menos 2 menos 6. Despejamos la incógnita, más 6 menos 2 más 4. ¿Cuáles eran los estados de oxidación del azufre cuando no me formaba hidruros? Eran más 4 era 1, sin duda. ¿Y el otro? Más 6. Pero por ahora quedémonos con eso. Sabemos que tiene dos estados. Vamos. Vamos a armar la ecuación de formación. El óxido sulfuroso. ¿Y por qué sulfuroso?
porque si el azufre está con más 4, necesito 4 cargas negativas para neutralizarlo. La única forma, si el oxígeno siempre está con menos 2, es 2. ¿Sí? Ustedes miran acá, ups, pero si la regla que me enseñaste hoy ya me la cambiaste. Y casi. Porque fíjense que ustedes me dicen, pero si vos me dijiste que si el 4 que estaba como en estado de oxidación del azufre podía venir acá abajo del oxígeno y el 2 podía venir acá, entonces me quedaba azufre 2 y oxígeno 4. Y pero si simplifico, me queda 1 y 2 en vez de 2 y 4. Es lo mismo. ¿Se entendió? Bueno, el óxido sulfuroso reacciona con agua para formar este ácido. ¿Está balanceado? Veamos. Un azufre, un azufre. 2 y 1, 3 oxígeno, 3 oxígeno, 2 hidrógeno, 2 hidrógeno. Perfecto, está balanceado. No hay duda. Entonces ya tengo la ecuación, la tengo balanceada. Este óxido sulfuroso me formó, con agua me formó el ácido, que si el óxido que lo forma era sulfuroso, el ácido no hay vuelta, va a ser ácido sulfuroso. ¿Y cómo será el numeral de Stock? Sulfato 4 de hidrógeno. ¿Vieron que no es tan complicado? Es bastante simple. Los otros 3 del medio, el B, el C y el D, se los dejo para ustedes porque son más fáciles que esto. La ejercitación 2 hablaba de completar el siguiente cuadro formulando o nombrando, según sea lo indicado, los oxácidos que aquí figuran. Y nos presentaba este cuadro, donde teníamos 4 columnas, en la primera el estado de oxidación, luego la fórmula molecular tradicional, dice acá yo copié tal cual el cuadro tradicional, es la forma de nombrarlo por la nomenclatura tradicional y la forma de nombrarlo por numeral de Stock. Bueno, en algunos nos da los números de oxidación, en otro nos da la nomenclatura tradicional y en otro nos da la nomenclatura por numeral de Stock. Vamos con el primero. Tenemos un nitrógeno con estado de oxidación más 3. La fórmula molecular va a ser hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ya vamos a ver cómo le ponemos los subíndices. Pero ya con esto podemos saber que la nomenclatura por numeral de Stock va a ser nitrato 3 de hidrógeno. Eso no hay vuelta. Y la forma de nombrarlo por nomenclatura tradicional, si el nitrógeno puede tener estado de oxidación más 3 y más 5, en este caso más 3 es la más chica, entonces va a ser ácido nitroso. ¿Ven? La fórmula molecular, bueno, acá, ¿cómo hago la fórmula molecular? Yo les decía, 4 y 2 son compuestos con los que va a trabajar con el hidrógeno para formar hidruros. No son compuestos, puede haber algunos óxidos que trabaje con 2 y con 4, pero generalmente en estos compuestos los estados de oxidación más comunes del nitrógeno son 3 y 5. ¿Sí? Es el mismo caso que el oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. ¿Puede haber compuestos como los peróxidos con menos 1? Sí, no es lo más común. ¿Puede haber compuesto con menos un medio? Sí, no es lo más común. ¿Sí? Lo más común en los
en los ácidos y en las sales, que es lo que viene después, es que esté con más 3 y más 5. Son los compuestos más estables. Los otros tienden a no ser tan estables y a transformarse en alguno de los compuestos con estado de oxidación más 3 y más 5. Pero le decía, fíjense, ¿cómo armo la fórmula? Otra vez, sé que el nitrógeno está con estado de oxidación más 3, le sumo 1. ¿Se acuerdan el paso a paso de allá arriba? Más 3 más 1, porque tengo un solo hidrógeno, más 3 más 1, 4. ¿Es un número par? Sí. 4 dividido 2, 2. Le pongo un 2 abajo al oxígeno. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la fórmula tradicional, es ácido nitroso y nitrato 3 de hidrógeno. ¿Qué pasa con el compuesto que sigue? Me dice que el estado de oxidación del no metal que va a estar formando ese ácido es más 5. ¿Sí? Esto es bromo y el bromo va a ser más 5. Bien. ¿Cómo armo la fórmula molecular a partir de esto? Pongo el hidrógeno, recuerden el paso a paso de allá arriba. Pongo el hidrógeno, pongo el no metal, pongo el oxígeno. Pongo el hidrógeno, pongo el no metal, pongo el oxígeno y después al estado de oxidación del no metal le sumo 1. 5 más 1, 6. ¿6 se puede dividir por 2? Sí, es par. Ese 6 dividido 2, 3, lo pongo aquí abajo. Y ahí armé la fórmula. Ahora bien, por numeral de stock va a ser muy fácil. Va a ser bromato 5 de hidrógeno. Y por la tradicional, ¿cuántos estados de oxidación tiene el bromo? Y tiene 4, casi como, lo mismo que el cloro. Puede tener 3, pero tiene 4. Y el 5 es casi el más grande de todo. Por lo tanto, va a terminar en ico, ácido brómico, bromato 5 de hidrógeno. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió eso? Claro, si el número de oxidación es par, se suma 1, pero si el número de oxidación del no metal es par. ¿Sí? Porque, claro, y estos dos son impares. 5 más 1, 6. 6. 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. 3 más 1, 4. Dividido 2, 2. Si por esas casualidades, no es ese el caso, pero si acá en vez de 5 hubiera sido 6, 6 más 1, 7. 7 no lo puedo dividir por 2. Entonces ahí sí tendría que poner 2 hidrógenos. Ya vamos a ver algunos casos. No hay ningún caso acá. Este lo vamos a ver qué pasa eso. Para armar la fórmula tengo que agregar más hidrógeno porque el número de oxidación, fíjense acá, es 6. Si yo hago 6 más 1 es 7, tengo que agregar más hidrógeno. O sea que si la suma es impar, le agrego 1, o sea, agrego un hidrógeno más. Entonces ya voy a tener 2 hidrógenos. Y ya no voy a poder, ya no hago 6 más 1, hago 6 más 2. Pero espera, ya vamos a llegar al sulfato, no te compliques. Vamos con el compuesto que sigue, donde tenemos el bromato de hidrógeno 3. Bromato 3 de hidrógeno. Con esto, yo ya puedo saber que el estado de oxidación del bromo va a ser 3. Más 3. A partir de este estado de oxidación más 3, armo la fórmula. Hidrógeno, bromo, oxígeno. 3 más 1, 4. Dividido 2, 2. ¿Sí? ¿Por qué hago esa cuenta? Hago esa cuenta para cumplir con la regla de los estados de oxidación que me dice que la suma de los estados de oxidación de todos los átomos que forman un compuesto neutro tiene que ser 0. Más 1, más 3 son 4, menos 4, 0. Y si este era el ácido brómico, este que está
con una valencia, con un número de estados, con un estado de oxidación menor, va a ser el ácido bromoso. ¿Ven? El más grande termina en ico, el más chico termina en oso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O vuelvo a repetir alguno? Bien, sigamos. En estos dos, actuamos de la misma forma que arriba. A partir de el no metal con su estado de oxidación, armo la fórmula, pongo el nombre del numeral de Stokes, este va a ser, esto es yodo, va a ser iodato 3 de hidrógeno, este va a ser clorato, ya lo vimos en el ejemplo, clorato 1 de hidrógeno, ¿sí? Lo único que sería más complicado acá sería llenar aquí, ¿sí? Pero fíjense, como está con una de las valencias más chicas, el yodo, igual que el bromo y que el cloro, tiene 4 estados de oxidación, como este no es el más chico, que sería +1, es el ácido iodoso, y el de aquí abajo es el ácido hipocloroso o clorato 1 de hidrógeno. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasa con esto? Ácido clórico. Acá me dan el nombre en nomenclatura tradicional. Ácido clórico. Lo primero que hago es ver la terminación. No tengo nada aquí adelante y termina en ico. Por lo tanto, va a ser de los cuatro estados de oxidación que tiene el cloro, +1, +3, +5, +7, muy bien, Silvia va a estar con +5. Porque si fuera +7 sería ácido perclórico, ¿sí? Y cualquiera de las otras dos más chicas terminaría en oso. Ácido clórico. Por lo tanto, eso me va a decir que acá el cloro va a estar con estado de oxidación +5. Armo la fórmula exactamente igual que acá. Pongo el hidrógeno, pongo el cloro, pongo el oxígeno y después tengo que ver cuántos átomos hay de cada uno. ¿Por qué hay 3 oxígenos? Porque si el cloro tiene estado de oxidación +5, 5, +1, 6, dividido 2, 3. Va el 3 abajo del oxígeno. Y el nombre de ese compuesto por numeral de Stokes va a ser clorato 5 de hidrógeno. Ven que por numeral de Stokes es muy simple. Aquí actuamos de la misma forma, va a ser exactamente igual que el anterior, la única diferencia es que en vez de cloro, acá va a haber yodo, en vez de cloro va a haber yodo, y en vez de clorato va a ser yodato. Vamos con este. Vamos con este. Sulfato 6 de hidrógeno. Con el sulfato 6 de hidrógeno, con este numerito, yo ya sé que el azufre va a estar con estado de oxidación. ¡Ay! Me apuré. +6. Con estado de oxidación +6. Con estado de oxidación +6 es el más grande de los estados de oxidación con el que puede estar el azufre. Por lo tanto, aquí va a ser ácido sulfúrico. Y esto es lo que me quería detener. Fíjense una cosa. 6, para saber cuántos, la fórmula la armo con hidrógeno, azufre, oxígeno, y para saber cuántos átomos de cada uno hay, usamos la regla, el paso a paso que habíamos visto antes. El azufre está con estado de oxidación 6. +1 me da 7. No puedo dividirlo por 2. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un 2 al hidrógeno abajo. Entonces ahora tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces ahora hago 6 más 2, 8, dividido 2, 4. ¿Vieron para qué era eso? Acá veníamos bárbaro. 5 más 1, 6 dividido, o 3 más 1, 4 dividido 2, 2. Porque eran todos pares. En este caso, el caso del azufre y el carbono, es el otro caso que va a tener 2 hidrógenos en su molécula,
es porque los estados de oxidación son pares. El último es fácil, pero no tan fácil. Es fácil porque actúo de la misma forma que aquí. Digo, bueno, termina en ico, el fósforo va a estar con su estado de oxidación mayor, por lo tanto, el fósforo puede estar con estado de oxidación más 3 y más 5, el fósforo iría acá más 5, fósforo más 5, y esto también va a ser fácil, va a ser fosfato 5 de hidrógeno, y la fórmula, a ver, en todo lo que yo le estoy diciendo y en lo que yo puse aquí, hay un error. Aquí me encuentra, lo hice adrede el error, ¿eh? Ustedes, fósforo 5, 5 más 1, 6, dividido 2, 3, la fórmula aparentemente estaría bien, ácido estaría bien, fosfato 5 de hidrógeno estaría bien, pero ¿alguien se dio cuenta del error? Hidrógeno 3. ¿Puede ser que el último va con hidrógeno 3? No. ¿Se acuerdan de esto? Yo les dije, cuando hablemos de ácido fosfórico o ácido fosforoso, estamos hablando del ácido ortofosfórico. Yo les puse esta fórmula y en realidad iba esta. H3P, H3, la fórmula sería H3PO4. Este es el ácido metafosfórico. Yo le dije que si no tengo nada aquí adelante y hablo de ácido fosfórico solo, siempre estar hablando del ácido ortofosfórico. Recuerden que el fósforo, junto con el arsénico y el antimonio, eran los especiales, los que podían reaccionar con una, dos o tres moléculas y me van a dar los ácidos metapiro y orto, metafosfato, ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico y ácido ortofosfórico. Yo les dije, en el caso del fósforo, si yo no les digo si es pirometaorto, cuando hablo de ácido fosfórico, estoy hablando del ácido ortofosfórico. Y cuando estoy hablando del ácido fosforoso, estoy hablando del ácido ortofosforoso. ¿Sí? Recuerden eso. Recuerden eso. Está todo bien, pero si lo copian, le ponen un 3 aquí abajo, hay un 3 aquí abajo y un 4 acá. 3, 4. Y esos se los tienen que aprender de memoria porque ahí ya no hay ninguna regla que me ayude a armar eso, salvo armar la ecuación de formación y balancear, pero ya sería otra cuestión. Exacto. Acá está bien, puedo nombrarlo como ácido fosfórico, por más que sea el ortofosfórico, fosfato 5 de hidrógeno. Acá iría fosfato 5 de hidrógeno trihidratado y la fórmula, o podríamos poner acá ortofosfato de hidrógeno, pero ya empezamos a tener algunas complicaciones en la nomenclatura. ¿Está? Recuerden, el fósforo es el único que les puede complicar la vida, porque ustedes van a ir de cabeza ácido fosfórico a poner esta fórmula y el ácido fosfórico es la otra.